La ciencia de la oración. Gigi Ávila. La oración debe de convertirse en algo tan natural como la respiración. Y así derrotaremos las fuerzas espirituales que obran en contra de nosotros. Y formamos barreras de protección alrededor nuestro. Y de esa forma estaremos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21, verso 36. ¿Qué es la oración? La oración es comunión con el Padre. Es un acto solemne. Durante la oración debemos estar conscientes de que hablamos con el Creador. Es importante comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. La comprensión de que Dios está realmente presente es lo que hace de la oración algo vital y poderoso. Si no hacemos eso, entonces la oración no tendrá ningún valor. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardón para aquellos que le buscan. Hebreos 11, verso 6. Al reconocer la presencia de Dios, es fácil orar y es fácil creer. Los primeros discípulos entendieron la importancia de la oración. Ellos veían la obra increíble que Jesús hacía. Estaban impregnados por su poder, pero también observaban que cuando aún era muy oscura de noche, veían a su maestro que se levantaba a orar. Ellos pudieron visualizar que sin oración jamás podrían ser como él. Su interés por la oración llegó a tal punto que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, verso 1. Entonces nos muestra que había una forma correcta de orar. Había una forma correcta de orar y para alcanzar la victoria con Dios. Entonces Jesucristo accedió a revelar el secreto y le dijo que ellos deberían de orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí vemos dos puntos fundamentales en la oración. Primero, que toda oración sea dirigida al Padre. Segundo, que toda oración comienza con adoración. Nota que toda oración no va dirigida a Cristo, ni tampoco al Espíritu Santo. Va dirigida al Padre. Jesús dijo: y todo lo que pidéis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, verso 13. Este es uno de los secretos elementales de la oración eficaz. Tú pides al Padre, habla con el Padre, pero reclama en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, verso 5. Lo segundo, el Señor recalcó que el espíritu de adoración debe de acompañar en la oración. Dijo, es decir, santificado sea tu nombre. Es un llamado a la adoración en la oración. Tú le pides a Dios en oración, pero al mismo tiempo le rinde también adoración. Y Dios ansia nuestra adoración devota. La Biblia nos enseña en Salmo 150, verso 6, todo lo que respire alabe a Jehová. En el pozo de Jacob, Cristo le dijo a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, verso 23. Es claro que Dios demanda adoración en el espíritu, adoración de lo más profundo de nuestro ser, con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu, esforzándose a rendir culto y sacrificio de alabanza a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración no es una fórmula ni algo mecánico donde repetimos automáticamente algo aprendido de memoria. Es una conversación cara a cara con Dios, donde hablamos al Padre y usamos el nombre de Cristo para asegurarnos de que Él nos oye, y al mismo tiempo le alabamos con todo el corazón para conquistar su gracia. Es una conversación con el Padre saturada de continua alabanza. Cristo mismo hizo así. En Mateo 11, verso 25, Jesús habló con el Padre y le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En su oración al Padre,
Él adoró su nombre. Ora al Padre con alabanza y acción de gracia. Entra en la presencia de Dios dándole gloria. Alábale por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Empieza hoy el hábito de ofrecerle sacrificio de alabanza continuamente. Hebreo 13, verso 15. Exprésale a Dios en oración cuánto le amas. Dale gracias a Dios por su misericordia y ruegas que todo lo que pidas en el nombre de Jesús lo recibirá. Jesús añadió y dijo que al orar dijéramos así: venga tu reino. Sí, porque es nuestra obligación orar y clamar para que Dios establezca su reino y envíe obrero a su viña, para que aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio les resplandezca la luz del Evangelio y se arrepientan y se vuelvan a Dios, y el reino de Dios venga a su corazón y a su familia. Es sorprendente que los discípulos se levantaban y podían ver a Jesús sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, supliendo necesidades. Pero lo sorprendente que aunque los discípulos están viendo a Jesús cómo levanta paralítico y le da vista a los ciegos, ellos no le dijeron al Señor: enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar, enséñanos a libertar a los cautivos. No, ellos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Porque ellos entendieron que la clave para echar fuera demonios, para sanar los enfermos, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, era la oración. La oración que en el nombre de Jesús, orando al Padre, el Espíritu Santo liberta, sana, restaura y liberta. El reino de Dios está siendo establecido aquí en la tierra. Oremos para que Dios prepare obrero y habilite para enviarlo a hacer su voluntad aquí en la tierra. La oración debe de hacerse conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Su promesa es clara: pedir y se os dará, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama se lo abrirá. Lucas 11, verso 9 al 10. Él es fiel a su promesa. Si alguno pide y no recibe, es porque no ha pedido conforme a la voluntad de Dios. Si eres inteligente, debes demandar de Dios que no permita nada que no sea conforme a su voluntad en tu vida. Lo más mínimo que tú recibas que no sea conforme a la voluntad de Dios en tu vida será de maldición para tu vida. Pero Jesús nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si presenta tu oración a Dios de una forma adecuada, dentro de su voluntad, entonces el milagro ocurrirá en tu vida. Y todo lo que Dios haga será para gloria de su nombre. Muchos se quejan de que Dios no oye sus oraciones. Dicen: Él no contesta mis oraciones. ¿Qué pasa? Lo más probable es que tu vida esté fuera de la voluntad de Dios. Clama para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Cristo clamaba en Getsemaní con gemido: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era entregar a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Jesús entendió cuál era su misión aquí en la tierra, y era morir en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos de la condenación eterna. Y Jesús aceptó la voluntad del Padre. Y el Señor dijo: si estuvieres en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quieran y se ha hecho. Juan 15, verso 7. Solo en su voluntad hay victoria, y veremos contestación gloriosa de parte de nuestro Dios si pedimos conforme a su voluntad en oración. Este es otro gran secreto de la oración. La oración de éxito implica contacto diario con Dios. Cuando la vida espiritual de un hombre empieza a deteriorarse, generalmente se puede encontrar la causa en una falta de oración diaria abundante. Si como siervos de Dios no oramos en abundante diariamente, las fuerzas de las tinieblas se movilizarán contra nosotros y paralizarán fácilmente tus esfuerzos. Hay que conquistar la victoria de rodillas y luego lanzarse y apropiarse de lo que ya es nuestro.
En la oración hay sustancias verdaderas. Apocalipsis 8, verso 3. Dios la almacena y luego la utiliza en momento oportuno para darnos la victoria. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Esto muestra que Dios quiere que nosotros diariamente dependamos de Él. Hombres victoriosos de la Biblia oraban intensamente. Daniel fue la confianza de los reyes. Sobrevivió al peligro de la muerte. Era admirado y respetado por los grandes. ¿Cuál era su secreto? Que oraba 3 veces al día con oración y acción de gracia. Ese era un hábito que por nada lo interrumpía. Daniel 6, verso 10. David, rey de Israel, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era su secreto? Que oraba a Dios. Y clamaré a Jehová, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, verso 16 al 17. La oración debe de convertirse en algo natural, como la respiración. Así derrotamos las fuerzas espirituales que obran en contra de nosotros y formamos barreras, y así también nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21, verso 36. Jesús enseñó que oráramos: y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Mateo 6, verso 13. Todos tarde y mañana y al mediodía recibimos tentaciones, pero oramos a Dios para que nos libre del mal antes de que nos pueda alcanzar. Jesús nos enseñó a orar para que seamos librados de la tentación, no para ser librados en la tentación, sino antes de que venga la tentación. En Getsemaní, Jesús oró en tal desesperación que su sudor cayó en tierra, gota de sangre, y Dios le dio la victoria. A través de Cristo Jesús, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, ahora somos limpios, libres de la condenación eterna, libres de la esclavitud del pecado, libres de ir al infierno por toda la eternidad, libre de la ira venidera que está a punto de manifestarse sobre la faz de la tierra, porque Jesús murió por ti, por mí, soportando la tentación y la prueba que sobrevino sobre él. La ciencia de la oración, libro de Gigi Ávila, capítulo 2. La oración en el Espíritu. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 26, la palabra de Dios dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al orar en el Espíritu, lanzamos gemidos que no se pueden expresar con palabras simples. Esto también incluye el hablar en lengua. Primera de Corintios 14:14 dice: pero si oro en lengua desconocida, a la verdad mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es como decir que mi espíritu a la verdad, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí, ora. Con nuestra mente natural a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras limitaciones. No es que el Espíritu Santo ora por uno mismo, pero Él te inspira ayudándote en la oración, y esta se vuelve poderosamente efectiva. Muchas veces cuando oramos con gemidos indecibles es cuando estamos intercediendo por una persona, y muchas veces no entendemos el por qué Dios nos muestra que oremos por esa persona. Pero hay personas en diferentes partes del mundo, aún tu familia, que están siendo atacadas por la tiniebla. Y ahí Dios pone el Espíritu Santo para que ore correctamente conforme a su voluntad, para que haya una intervención divina en tu familia. Y te pone a gemir, a llorar, a clamar para que esa batalla se libre y tú tengas la victoria. Hay oraciones mentales y también sobrenaturales. Al orar en lengua se ora en el Espíritu. Si ora con tu entendimiento, se ora con la mente. Y debemos orar de ambas formas. Al orar en lengua, tu espíritu ora, pero el Espíritu Santo te da la inspiración para que puedas interceder, para que puedas orar en el Espíritu. Cuando oramos mentalmente, estamos orando de nuestro espíritu y hay limitaciones para acceder a lo sobrenatural.
Pero cuando oramos en lengua, nuestros ojos son abiertos y el entendimiento por medio del Espíritu Santo que nos es revelado, que nos es mostrado, comenzamos a interceder conforme a la batalla que se está librando en el momento, porque es el Espíritu Santo que está gimiendo por una alma que se está perdiendo, por una alma que está a punto de suicidarse, de matarse, y Dios pone en ti interceder para que haya una manifestación divina y la batalla sea librada y la victoria sea segura. Aunque no podamos entender la batalla que se está librando, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón a que intercedamos, a que oremos por aquellas vidas, por aquellas almas que están a punto de suicidarse, a punto de perder la vida, que están siendo oprimidas por la tiniebla. La Biblia dice en Efesios 6, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gemir en la oración y hablar en lengua implica el Espíritu Santo ayudándonos a orar, intercediendo en lo sobrenatural, en lo espiritual. Si tus oraciones están acompañadas con gemido, con lágrimas, se vuelven aún más poderosas. Orar para que Dios te unja con un espíritu de intercesión en el Espíritu Santo y con llanto, con gemidos indecibles. La Biblia dice en Joel 2 que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y sobre sus hijas, sobre sus siervos, Dios derramará su espíritu para proclamar lo que ha de venir. Uno de los elementos más poderosos para ser usado en la oración es hablar en lengua, porque cuando hablamos en lengua, hablamos misterio con Dios y nuestro espíritu es edificado. Nuestros ojos son abiertos para ver la maravilla de Dios. Fíjese que con almas espirituales solamente podemos destruir la fortaleza del diablo. Que el Señor lo reprenda. La fortaleza del diablo jamás serán destruidas, al menos que nosotros aprendamos a utilizar las almas espirituales que Dios nos ha entregado para que peleemos y podamos defendernos y podamos resistir al diablo. Pablo habla en Gálatas hablando de los discípulos que tenía en Galacia, porque habían sufrido dolores de parto, y Pablo mientras oraba sufría, porque oraba intensamente por aquellos discípulos que estaban siendo engendrados en Cristo Jesús, que sus mentes estaban siendo transformadas, aquellos discípulos que habían nacido de nuevo por causa de la palabra que Dios le había dado a Pablo, y por causa de sus oraciones con gemido o intercedía. Él decía: todos los días me acuerdo de vosotros y hago oraciones por ustedes, para que ustedes sean formados en Cristo, para que ustedes sean forjados y transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Esto implica gemir hasta que nazca una nueva criatura en ellos. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, tiene dolores de parto hasta que nace el bebé. La palabra de Dios dice en Isaías 66, verso 8, que cuando Sión estuvo de parto, dio a luz un hijo. Asimismo, debemos gemir en oración hasta que nazca uno, hasta que la batalla sea librada, hasta que nosotros tengamos la victoria en Cristo Jesús, para que otros también sean forjados por medio de la palabra de Dios, para que otros crezcan en el Señor, para que nosotros también seamos formados, edificados y transformados por medio del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos humillarnos delante de la presencia de Dios, para que podamos interceder por nuestros hijos, por nuestras familias, para que podamos interceder hasta que alguien vuelva a Dios, que podamos interceder con dolores de parto hasta que Dios engendre hijos. Cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios por alguien que está a punto de ser arrastrado al infierno, Dios va a librar a esa persona, Dios va a librar a esa alma, porque estamos llorando delante de la presencia de Dios por misericordia, por una intervención divina, y Dios enviará sus ángeles y sacará esa alma de la cárcel y libertará al cautivo y sanará al enfermo y restaurará al oprimido y levantará al desvalido, y Dios habrá obrado en tu vida de una forma sobrenatural, dándote la victoria, porque tú decidiste humillarte y gemir y pelear la batalla con gemidos indecibles, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y si alguien clamara delante de la presencia de Dios día y noche, dice que Dios escucha las oraciones de aquel que se humilla delante de su presencia.
presencia. Y ahí viene la oración en lengua, con gemidos indecibles, batallas que son libradas. Y el Espíritu Santo te está mostrando por medio del hablar en lengua. Hay iluminación de parte del Espíritu Santo que te está mostrando donde esas almas se encuentran oprimidas, atadas y comienzan a ser desatadas de aquellos yugos de esclavitud, de aquellas opresiones, de aquella depresión, de aquellas cárceles, y comienzan a ser abiertas porque el Espíritu Santo te está dando una dirección, te está dando un norte, te está ayudando, te está mostrando dónde se encuentra aprisionada esa alma, cuál es el espíritu que la está atando, que la está oprimiendo. Y ahí Dios te va a dar la interpretación de cómo debe de luchar las almas para que pueda pelear esa batalla, y Dios te va a dar la victoria. Porque cuando oramos en lengua, cuando oramos en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, la victoria es segura. Es nuestra responsabilidad orar con gemidos indecibles, porque nadie nace siendo maduro. Cuando nosotros oramos con gemidos indecibles, es porque no estamos siendo formados, es porque no están trabajando, es porque estamos transformados por el Espíritu Santo de Dios. Nadie nace maduro, sino que a través de los tiempos hay criaturas que están siendo forjadas, que están siendo formadas en Cristo Jesús, y nosotros debemos orar para que esa persona con gemidos indecibles también se vuelva a Dios, se pueda humillar delante de la presencia de Dios, y nosotros somos edificados, somos transformados y llenos del poder del Espíritu Santo para contrarrestar todos los poderes de la tiniebla, para resistir al diablo. Nadie nace siendo cristiano. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 2: desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que cuando ores en el Espíritu, piensa en aquella persona que está siendo formada en Cristo, aquella persona que ya tú le diste una palabra de parte de Dios. Ora para que esa palabra no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto por el cual ha sido enviada, que sea el Espíritu Santo convenciendo de pecado a aquella persona, que sea el Espíritu Santo trabajando en el corazón de aquella persona que recibió una palabra de parte de Dios, para que esa palabra germine en su corazón y no vuelva atrás vacía, sino que dé fruto al 100%. Ese es el gemido condecible delante de la presencia de Dios. Si tiene que llorar, llora. Si tiene que gemir, gime. Si tiene que interceder, intercede, con tal de que esa persona sea libre de la esclavitud del pecado, con tal de que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de esa persona, con tal de que esa persona sea libre de esa esclavitud, con tal de que esa persona sea sanada en su corazón. Gime, llora delante de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo está dispuesto también a guiarte, a dirigirte en esa oración, a poner la palabra correcta en tu corazón para que sea llegada delante de la presencia del Padre, y el Espíritu Santo comience a obrar conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús. Jesús dijo: yo lo haré. Si vives en mí, en mi palabra, todo lo que le pida al Padre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice el Señor: con gemidos indecibles delante de su presencia, un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Dios escucha tu gemido, Dios escucha tus oraciones, Dios puede interpretar tus lágrimas cuando caen al suelo. Dios sabe lo que dice tu lágrima cuando hablas en lengua. El Espíritu Santo te muestra lo que tú estás hablando en lengua, y te muestra dónde está el pecado oculto, dónde está la raíz donde el diablo está atacando esa alma, dónde se encuentra esa alma, en qué prisión se encuentra, qué yugo la está atando, qué obra de la tiniebla lo tiene atado. Y ahí tú vas a comenzar a usar las almas de la milicia que Dios te ha entregado para que pueda vencer a la tiniebla, para que pueda desalojar la tiniebla donde quiera que esté, porque Dios te va a dar poder y autoridad para odiar serpientes y escorpiones, pero tiene que ser con gemido, tiene que ser con llanto delante de la presencia de Dios, y Dios te va a dar la victoria. ¿Sabe qué dice el Señor en 2 de Crónicas? Que si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y orare y humillare su rostro delante de mi presencia, invocare mi nombre y se arrepintieren de sus malos caminos, de su pecado, dice el Señor, yo los sanaré, yo
sanaré su casa, tu tierra, y haré prosperidad en su casa. Porque también en Job dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ciertamente luego Dios se despertará por ti, hará prosperar tus moradas y tu justicia. Y aunque tu principio hayan sido pequeños, tu postrer estado será muy grande. Si comienzas a interceder por otra persona, su estado será muy grande, será ensanchado su territorio. Pero también dice Job, porque si mi pueblo, dice Jehová, se humillare y se convirtiere de todo corazón, con ayuno, con lamento, con gemido, delante de mi presencia, dice Joel capítulo 2 verso 12, yo lo perdonaré, yo lo sanaré, yo enviaré mi espíritu sobre ellos, yo enviaré mi espíritu para que los guíe donde quiera que vaya. Se cuenta la historia de que peregrinos pasaban cerca del muro de lamentaciones y veían a los judíos cómo gemían, y en el Antiguo Testamento podemos ver cómo ellos delante de la presencia de Dios, ellos gemían y lloraban, y Dios le daba la victoria en todas las batallas que ellos tenían. Cuando ellos decidían humillarse delante de la presencia de Dios, Dios respondía y le daba la victoria. Y si ellos gemían de tan gran manera que se golpeaban, se tiraban a ceniza, hacían ayuno y se metían en oración con llanto, con gemido, para que Dios le diera la victoria, cuanto más tú y yo que tenemos al Espíritu Santo. Ellos oraban desde su espíritu, de su mentalidad, de su conocimiento. Cuanto más nosotros ahora, que es el Espíritu Santo que nos ayuda, ahora no estamos orando simplemente con nuestra mentalidad, con nuestro conocimiento, sino que estamos orando, gimiendo, llorando, porque el Espíritu Santo es quien está guiando nuestras oraciones. Es el Espíritu Santo que nos está introduciendo a que oremos conforme a la voluntad de Dios. Nosotros estamos viendo el peligro, nosotros estamos viendo a las personas siendo formados en Cristo. Dios nos está mostrando los secretos por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es quien nos está poniendo la palabra en nuestra boca conforme a la voluntad de Dios. Si los judíos hacían todas estas cosas, cuanto más tú y yo que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, que podemos entrar en lo sobrenatural y poder ver las manifestaciones de Dios, las intervenciones de Dios a favor de su pueblo. Ellos lloraban, gemían y no tenían el bautismo del Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo no vamos a gemir por aquellos que se están perdiendo? ¿Cómo no vamos a gemir, a llorar para que Dios nos dé la victoria? ¿Cómo no vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios para engendrar hijos en Cristo Jesús, para que otros sean formados en Cristo Jesús? ¿Cómo tú y yo no nos vamos a humillar delante de la presencia de Dios, a gemir y a llorar por aquellos que se están perdiendo? Es hora de levantarnos y humillarnos delante de la presencia de Dios y decir: Espíritu Santo de Dios, guíame para hacer todo conforme a tu voluntad, en oración y en tu palabra. Las oraciones en el Espíritu destruyen fortaleza de la tiniebla y también mueven montañas para la gloria de Dios. Estas armas no son naturales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice la historia que en la campaña de Charles Fiennes, él preparaba hombre y lo enviaba a ciertos lugares 2 semanas antes para que oraban, para que intercedieran a donde se iba a dar esa campaña. En cierta ocasión, aquella persona del hotel, la dueña del hotel, se acercó y abrió la puerta donde se encontraban esa persona que Charles había enviado para que oraran 2 semanas antes. Y cuando ella abrió la puerta se sorprendió, porque ella había visto que esa persona tenían toda esa semana, y cada vez que abría la puerta ellos estaban humillados, con la cabeza como el avestruz enterrada en el piso. Y ella siempre se sorprendía porque cada vez que abría la puerta ellos estaban humillados delante de la presencia de Dios. Cuando llegó Charles, ella le dijo: ¿por qué esos hombres cada vez que entro lo encuentro humillado, lo encuentro con la cabeza humillado delante de la presencia de Dios? Y ella no entendía, pero Charles le dijo: esas personas que ustedes ven ahí están gimiendo, están llorando, están pariendo, engendrando hijos para el Señor. Yo vengo a dar una palabra, pero ya la batalla ha sido ganada, porque ya Dios le dio la victoria a ellos. Por eso lo he enviado para que intercedan, para que oren, para que intercedan y peleen la batalla, mientras Dios ha puesto una palabra en mí y hoy será dada. Y a través de esta victoria grande que ya Dios nos dio esta noche, nosotros hemos engendrado para Cristo
por medio de gemido, por medios de lloro, de llanto, humillado delante de la presencia de Dios, y por causa de las oraciones ya Dios nos ha dado la victoria. Ellos sencillamente tienen un espíritu de dolor y de parto. Romanos 8, verso 26 al 27 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 4, verso 19: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que ustedes sean formados en vosotros, en Cristo Jesús. Hasta que seamos formados en Cristo Jesús. Oiga lo que Pablo está diciendo. Ya Pablo le había predicado. Ya ellos se habían convertido a Cristo. Y ahora Pablo está intercediendo para que ellos sigan siendo formados en Cristo. Para que su mentalidad carnal se convierta en la mente de Cristo. Para que ellos sean guiados por el Espíritu Santo. Para que ellos conduzcan y se muevan conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Estos son verdaderamente mis discípulos. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas, todo lo que deben de saber, cómo deben de conducirse, cómo deben de conocer al Padre Celestial, cómo deben de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ya yo le prediqué la palabra de Dios y ahora yo estoy orando para que ustedes permanezcan en el Señor, para que ustedes sean guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que ustedes puedan ser discípulos aprobados por Dios. Discípulos que den fruto digno de arrepentimiento. Y cuando en nuestra vida no hay un profundo y genuino arrepentimiento, nunca va a haber un cambio. ¿Cómo vienen los cambios en nuestra vida? Cuando nosotros le permitimos a Dios que obre en nuestra vida, cuando nos humillamos y nos negamos a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales, a los deseos de este mundo. Nos humillamos para que nosotros seamos forjados conforme a la voluntad de Dios y así ser guiados por el Espíritu Santo de Dios conforme a su palabra. Por eso oramos por aquellos que se han convertido, por aquellos nuevos creyentes, por aquellos que han sido nueva criatura, para que persistan en el Señor, para que resistan a la tentación del maligno, para que vivan la palabra de Dios y así puedan resistir al diablo y así pueda él huir de vosotros, y para que así puedan tomar la palabra de Cristo está y decir al enemigo: escrito está. Ahora oramos engendrando hijos para Dios. Aun cuando oramos en el Espíritu, viene sanidad en nuestro interior, sanidad física y también en lo espiritual, porque también podemos tener falta de perdón en lo físico y eso trae depresión, que son cárceles, prisiones y ataduras que a la vez trae enfermedad a nuestro cuerpo. Enfermedad mentales que muchas veces estamos atados, estamos cauterizados y muchas veces permitimos que otra persona por la tiniebla se mantenga atado por nuestra falta de perdón. Llega el orgullo, el rencor, la altivez, división. Pero cuando oramos en el Espíritu Santo nos va a mostrar dónde se encuentra la raíz del pecado, la raíz principal que nos está separando de Dios, a nuestra relación con Dios en nuestro matrimonio y en lo sobrenatural, caos espirituales, destrucción en la finanza, en el hogar y también en nuestros amigos. Por eso debemos de interceder, porque ahí es donde Dios nos muestra, nos revela dónde se encuentra el problema y Dios ahí nos da la solución al problema. Cuando venga el problema, ponte de rodillas y di a Dios: Dios, no sé cómo orar por este problema. No sé orar como debería. Tú lo sabes. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos. Pero tu Espíritu intercede por nosotros. Tu Espíritu es nuestro ayudador, nuestro consolador. Te ruego, te suplico, te imploro que me ayudes, que me vengas a ayudar. Se cuenta la historia de que un doctor fue a visitar a un agricultor y cuando llegó a su casa encontró a aquel agricultor gimiendo, llorando, postrado. Aquel doctor asustado dijo: déjame buscarle una pastilla, quizá tiene algún dolor por causa de su trabajo. Alguien le dijo: no se preocupe, él está gimiendo, está llorando por usted, porque él quiere que usted sea salvo.
Y él se humilló delante de la presencia de Dios porque alguien estaba preocupado por su alma. No quería que se pierda en el infierno. Y él se arrodilló y también comenzó a llorar, a pedir perdón, humillado de la presencia del Señor, aquel doctor, diciéndole: Señor, perdóname, sálvame. Y ahí Dios lo salvó. Y podemos ver que hubo un milagro a través de la intercesión de aquel agricultor. Comenzó a llorar con dolores de parto gimiendo por aquella alma, por su amigo que era doctor. Y cuando el doctor llegó en el preciso momento, en el momento oportuno, Dios permitió que él fuera a su casa y lo encontró humillado delante de la presencia de Dios. Y él sabía que era cristiano, pero lo encontró en esa condición y pensó que tenía algún dolor y fue de que ayudarlo a buscar una patilla, pero resultó que él estaba gimiendo, estaba llorando delante de la presencia de Dios para que él sea engendrado en Dios. Y ahí Dios lo quebrantó, ahí Dios obró milagro en su vida, ahí Dios lo libertó. Y después estaban riendo, estaban gozándose, porque había una unción sobrenatural espiritual, que ahí se manifestó las obras del Espíritu Santo, ahí se manifestaron los frutos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos de gozo, estaban llenos de paz, porque una persona decidió humillarse delante de la presencia de Dios y alguien fue engendrado en Cristo Jesús. Y comenzaron a impartirse entre ellos las palabras y comenzaron a ser formados en Cristo Jesús. Y ahora ellos son dos de los que ganan alma para Cristo, de los que predican la palabra, de los que se humillan para que otros también sean engendrados en Cristo Jesús. Ahí Dios obró el milagro, ahí se pudo ver la manifestación del poder del Espíritu Santo obrando en esa vida. Esa persona fue sanada. Si tenía orgullo en su corazón, si tenía rencor, si tenía el corazón endurecido, ahí por la atmósfera que estaba siendo limpiada por el poder del Espíritu Santo, cuando él entró en esa casa, Dios lo estaba esperando para llenar el vacío que había en el corazón de aquel médico, que aunque lo tenía todo, aunque tenía Dios lo estaba esperando para quebrantar ese corazón endurecido y poner un corazón de carne para ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros intervenimos por causa de otra persona que está a punto de irse al infierno. Ahí es cuando Dios mete su mano, su misericordia, su amor, y nos hace justicia a aquellos que interceden por los santos, por aquellos que han de ser salvos, por aquellos que la tiniebla está a punto de destruirlo, por aquellos que se encuentran atados, por aquellos que están a punto de irse al infierno por toda la eternidad. Pero hay una intervención divina, que Dios ha escogido a muchas personas desde antes de la fundación del mundo y son para salvación. Y Dios está permitiendo, preparando a su iglesia, que es la única institución aprobada por el reino de los cielos para destrucción de fortaleza. Dios abrió su arsenal y le ha dado herramientas a su iglesia, le ha dado alma, le ha dado poder y autoridad a la iglesia para hollar serpientes y escorpiones, para quitarle las almas al diablo, que el Señor los reprenda, para abrir las puertas a la cárcel donde se encuentran las almas aprisionadas, para romper yugo, para desatar ligaduras y opresiones de la tiniebla, para romper las cadenas que atan a las personas en este siglo, en estos últimos tiempos, para preparar a nuestros hijos, a nuestra familia, para una intervención divina que puede aparecer en cualquier momento. La tiniebla siendo desatada para destruir a aquellos que han de engendrar hijos para Dios. Pero hoy oramos para que la iglesia sea fortalecida en Dios. Oramos para que la iglesia entienda que tiene poder y autoridad, que tiene identidad, que tiene paternidad, que Dios le ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones, que la única institución aprobada por el reino de los cielos para destruir fortaleza de la tiniebla es la iglesia. La única institución aprobada por el reino de los cielos para destrucción de fortaleza es la iglesia, y tiene poder y autoridad, y Dios pelea vuestra batalla. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y él nos defiende. Hay vallado donde Satanás y su demonio no pueden hacer nada, porque
porque Dios no se lo va a permitir. Y es el Señor quien te dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tus manos y te dice: no temas, yo te ayudo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu escudero, tu retaguardia, yo soy tu castillo, yo soy Jehová tu pastor, yo soy Jehová quien te esfuerzo, y sé valiente, porque la victoria es segura en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre, porque a ti te ha placido, Dios, que este prefacio, Dios mío, sea editado en esta hora. Dios mío, que sea de gran bendición para aquellos oyentes. Dios mío, que vuelvan a humillarse delante de tu presencia. Que puedan, Dios mío, así como el avestruz, enterrar su cabeza, Dios mío, en tierra. Y puedan, Dios mío, reconocer que delante de tu presencia, Dios mío, nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer. Oramos para que sea tu espíritu guiándonos. Para que sea tu espíritu mostrándonos, Dios mío, conforme a tu voluntad, cómo debemos de conducirnos y cómo debemos orar para engendrar hijos para tu gloria, Dios. Padre, gloria a tu nombre. A tu nombre sea la gloria. Gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y gloria sea a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria, la cual era sobre nosotros, pasar la vida eterna lejos de Dios y sin esperanza en aquel lugar de tormento por toda la eternidad. Pero Dios lo preparó y lo entregó para que seamos redimidos de la esclavitud del pecado. Y allí en Getsemaní, puesto de rodilla, postrado, lloró lágrima de sangre por ti, por mí, humillado. Soportó la tentación y Dios le dio la victoria. Y por causa de su muerte, hoy somos libres. Y ahora Él vive por los siglos de los siglos. Los discípulos también iban a ser tentados, y Jesús lo despertó diciéndole: levantaos, orad, para que no entren en tentación. Lucas 22, verso 46. Ellos siguieron durmiendo. Cuando llegaron los soldados y lo encontraron, ellos entraron en gran confusión. Pedro entró en pánico. Los discípulos toditos huyeron, se acobardaron y dejaron al maestro solo. Su error fue no orar y se quedaron dormidos. Entonces, cuando vino la tentación, entonces vino gran confusión. La opresión satánica es peor que antes, y es necesario orar para no caer en tentación. Jesús enseñó algo más decisivo para los que desean sus oraciones contestadas. Él dijo que al orar pidiéramos: y perdona nuestra deuda, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, verso 12. Si hay pecado, Dios no te contestará. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. Si tú pides perdón en cualquier falta, Dios no fallará en perdonarte. Así es necesario que también perdone a los que te han ofendido. Si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdonará a ti. Porque con la misma medida que tú midas a tu hermano, así te medirá Dios. La Biblia dice que si te acuerdas de que tú tienes algo en contra de tu hermano, que te vaya y te arregle con él, porque entonces Dios no escuchará tus oraciones. No le pida perdón a Dios sin antes tú pedirle perdón a tu hermano, porque fue a tu hermano a quien tú ofendiste. La Biblia dice: si te acuerdas de que tiene algo en contra de tu hermano, vaya, arréglate con él. Y cuando le pedimos perdón a nuestro hermano, entonces vamos a ir delante de Dios, y Dios también nos perdonará. Pues con la misma medida que tú midas a otro, con esa misma medida te perdonará Dios. No le digas a Dios: perdónanos, como también nosotros perdonamos. Porque si tú no perdonas a tu hermano, tampoco Dios te perdonará a ti. Porque con la misma medida que tú midas a tu hermano, con esa medida Dios te medirá a ti. Acuérdate cada vez que te cueste perdonar de lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Que tú, sin merecerlo, Él se entregó por ti y te libró y te perdonó todos tus pecados, todas tus inmundicias, toda tu locura. Dios te perdonó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos han ofendido? ¿Quiénes somos nosotros para no ir delante de nuestros hermanos a quien nosotros hemos ofendido y pedirle perdón? Dios te va a perdonar,
pero tú también tienes que perdonar a tus hermanos. La Biblia dice que si tú confiesas, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. La Biblia dice en Hebreos 12, verso 14, procura la paz con todo el mundo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es el mensaje que vive en amor. Si desea tener victoria en el Señor, que tus oraciones suban delante de la presencia del Señor, entonces la Biblia nos enseña que tiene que tener amor por el prójimo. Primera de Corintios, verso 13. Resumen del Padre Nuestro. Jesús dijo: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Es un patrón de oración, 7 pasos de plenitud de la oración que queda al alcance de todo creyente. Esta es la primera parte del libro La ciencia de la oración, escrito por Gigi Ávila. La segunda parte viene muy pronto. Suscríbete al canal Pedro Alejandro Cuevas, creador de este audio.